Bueno, continuamos con la segunda parte de este punto del contenido de los teóricos de taller 1, que está vinculado a lo que es teoría de sistemas y enfoque sistémico. Nosotros en la clase pasada estuvimos analizando el origen de la teoría de sistemas, sus principales características. De alguna manera contrastamos lo que es las aproximaciones sistémicas con respecto a las aproximaciones reduccionistas, analizamos las fortalezas y debilidades de cada aproximación, obviamente desde una perspectiva de que ambas aproximaciones son complementarias. Sin embargo, cuando estamos analizando problemas de gran complejidad, es claro que no podemos avanzar sin tener un enfoque sistémico, es decir, más allá de los aportes de todos los dominios disciplinares, necesitamos un enfoque sistémico, sobre todo para poder integrar las contribuciones que nos vienen de las diferentes ramas del conocimiento. Ustedes tienen un PowerPoint muy extenso. La idea de ese documento es que les sirva de consulta para entender mucho de la terminología que está asociada a la teoría general de sistemas, pero en el desarrollo del día de hoy nos vamos a concentrar en algunas secciones de ese PowerPoint, sobre todo tratando de destacar aquellos aspectos que nos resultan que nos resultan medulares y funcionales para el desarrollo del taller 1. Un punto con el cual quiero comenzar es justamente la clasificación de sistemas. Ustedes lo tienen en el slide número 67 del documento que les va a llegar, que es la clasificación de sistemas. Bueno, hemos estado hablando de sistemas en términos muy generales, pero vamos a ver que sistemas engloba una diversidad enorme y podemos clasificarlo en función de atributos de muy diversa naturaleza. La siguiente. Por ejemplo, podemos clasificar los sistemas en función del entorno del sistema. Y ahí distinguimos dos grandes tipos de sistemas, lo que llamamos sistemas abiertos versus sistemas cerrados. Los sistemas abiertos son todos aquellos sistemas que intercambian materia, energía o información con su entorno. Ejemplos de sistemas con estas características: una célula viva, el propio cuerpo humano, una ciudad, un animal como nuestras mascotas, hasta un televisor es un sistema abierto porque intercambia información, ¿no es cierto? Es decir, hay una gran cantidad de sistemas que nosotros podemos categorizar como abiertos. La mayoría de los sistemas que ustedes van a trabajar y van a analizar desde la perspectiva de taller 1, sin lugar a dudas, son sistemas abiertos. La siguiente. En contraposición tenemos los sistemas cerrados, que son sistemas que no tienen ningún intercambio con el entorno. Es difícil encontrar un sistema en realidad que no tenga intercambio con el entorno. Tal vez el caso más simple puede ser un reloj desechable. O, yendo al extremo opuesto, el universo en sí mismo puede ser considerado un sistema cerrado. Porque por fuera del universo, bueno, por lo menos lo que sabemos hasta ahora, no hay otro sistema que contenga al universo. El universo es, en definitiva, el gran sistema que contiene a todos los sistemas que estamos analizando. El siguiente. Otra forma con la cual podemos clasificar los sistemas es según su naturaleza. Y acá aparecen algunos tipos de sistemas que denominamos, por ejemplo, sistemas concretos. Los sistemas concretos son sistemas físicos o sistemas tangibles. Ahí, obviamente, encontramos ejemplos de muy diversa naturaleza, desde un equipo de sonido, una guitarra, un animal, etc. Son sistemas
que podemos considerar concretos. En contraposición, la siguiente, tenemos los sistemas abstractos. Los sistemas abstractos son sistemas simbólicos o conceptuales, como es, por ejemplo, el sistema hexadecimal, el idioma español, cualquier alternativa que trabaje o se construya sobre conceptos o sobre símbolos, que no necesariamente son tangibles. Eso es lo que llamamos sistemas abstractos, y tenemos una enorme diversidad de sistemas abstractos, como pueden imaginar. La siguiente. Otra clasificación de los sistemas puede ser realizada en función de su origen. Y ahí tenemos, por ejemplo, los sistemas naturales, o lo que también denominamos los ecosistemas, que son sistemas básicamente generados en la biosfera por la propia naturaleza, independientemente de la intervención o de la intención o diversas actividades o presiones del hombre. En contraposición tenemos los sistemas artificiales, que son justamente producto de la actividad humana o de la actividad de algunos organismos. Piensen, por ejemplo, en la construcción de represas por castores, ¿no es cierto? Pero en general, sistemas artificiales en general se circunscribe exclusivamente a aquellos generados por la mano del hombre. Y bueno, aquí hay cosas tan diversas como un tren, un avión, un marcapasos, etcétera, etcétera. Siguiente. Otra forma en la cual podemos clasificar los sistemas es en función de sus relaciones o interacciones. Y acá aparecen dos categorías que son muy importantes desde el punto de vista del curso taller 1. Una alternativa es lo que denominamos sistemas simples, que son todos aquellos sistemas que tienen muy pocos elementos y relaciones. En general, en estos sistemas abiertos, nosotros podemos entender claramente su funcionamiento. Son sistemas donde podemos saber a ciencia cierta cuál va a ser la respuesta en función de determinadas presiones externas o manejos. Vamos a ver que eso tiene un correlato luego con algunas otras clasificaciones de los sistemas. Ejemplo, juego de billar, péndulo, palancas, etc. Son sistema de palancas y poleas son sistemas simples. En contraposición a los sistemas simples tenemos los sistemas complejos. Y los sistemas complejos se caracterizan por ser sistemas que tienen numerosos elementos y relaciones entre sí. Ahí hay un error en el slide, el cerebro con X, pero bueno, es uno de los ejemplos de un sistema complejo. En realidad, como ustedes ya visualizan claramente, la gran mayoría de los sistemas que les toca trabajar a la casi totalidad de los estudiantes que están en este curso, vengan del campo de la psicología, o vayan hacia el área de la gestión ambiental o el diseño paisaje o el turismo, básicamente trabajan sobre sistemas complejos. Todos ellos se caracterizan por estar integrados por muchos elementos, o como vamos a ver más adelante, subsistemas, y una multiplicidad de interacciones. Muchas veces nos lleva mucho trabajo entender solamente todos los componentes que tiene un sistema, o más aún complejo es identificar todas las interrelaciones o interacciones que hay dentro de ese sistema. Lo que ven ustedes en este slide es justamente un sistema complejo generado por la red de comunicaciones existente a nivel global. Adelante. Otra forma de clasificar los sistemas es según su cambio en el tiempo.
Y aquí nos aparecen diferentes terminologías que es muy bueno incorporar. Uno es lo que llamamos sistemas estáticos, que son sistemas que no cambian en el tiempo, o cambian en una escala que incluye muchos años, por ejemplo, lo que generalmente denominamos tiempo geológico, es decir, una escala que excede mucho en nuestra, por ejemplo, expectativa de vida, etc. Pero son sistemas que permanecen inalterados o prácticamente inalterados con el transcurso del tiempo. En contraposición a los sistemas estáticos, tenemos los sistemas dinámicos. Y los sistemas dinámicos son todos aquellos que cambian en el tiempo. Algunos lo hacen con una tasa de cambio mayor y otros con una tasa de cambio sustancialmente menor. La mayoría de los sistemas que les toca trabajar a los alumnos de este curso, como ya se imaginarán, corresponden a sistemas dinámicos. ¿Ah? El siguiente. Todas las situaciones son la peor, la que... Otra forma de clasificar los sistemas es en función de las variables con lo cual analizamos el funcionamiento de un sistema. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos sistemas discretos, ¿ah? Que son justamente analizados o definidos incluso por variables discretas, como por ejemplo el alfabeto o cualquier otro sistema discreto. En contraposición, tenemos los sistemas continuos, que están definidos por variables que son de naturaleza continua. ¿Ah? Aquí, en realidad, en el universo que nos toca trabajar a nosotros, encontramos ejemplos de ambos tipos, discretos o continuos, o a veces, que es lo más difícil, trabajamos con sistemas donde debemos integrar información de naturaleza discreta y continua, ¿tá? Lo que también nos plantea un gran desafío. El siguiente. Y esto es muy importante, estos últimos slides con respecto a clasificación del sistema. Acá aparecen dos términos que ustedes seguramente van a escuchar en repetidas veces desde ahora hasta el final de su carrera, que tiene que ver con esto que entendemos por sistemas determinísticos o sistemas no determinísticos o probabilísticos. ¿Qué quiere decir esto? Los sistemas determinísticos son todos aquellos que tienen un comportamiento que es absolutamente previsible o predecible. ¿Ah? Obviamente, también como se imaginarán, la mayoría de los sistemas que entran dentro de esta categoría son sistemas simples o son sistemas estáticos. ¿Ah? Pero en general nosotros tenemos una buena capacidad de entender cómo funciona y cómo va a responder frente a determinadas presiones o usos cuanto más simple sea el sistema. Cuanto más elementos y más interrelaciones tiene, más complejo es el análisis. Y ahí caemos en la otra categoría, la siguiente, que son los sistemas probabilísticos. Un ejemplo de un sistema probabilístico es lo que ustedes escuchan todas las mañanas cuando se levantan en la radio, el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo es un sistema probabilístico, en el sentido que nosotros conocemos en buena medida el funcionamiento del sistema climático y podemos hacer predicciones en varias escalas de tiempo. ¿Ah? Y acertamos muy bien en el pronóstico de las próximas 24 horas, pero a medida que queremos hacer una predicción con lapsos de tiempo más prolongados, ahí empiezan a haber fallas cada vez más grandes. Pero lo importante de un sistema probabilístico es que nosotros no comprendemos todos los procesos y relaciones que hay en ese sistema. Por tanto, hacemos predicciones con un nivel de probabilidad. ¿Ah? La probabilidad de que llueva mañana o pasado es del 70 o del 80%. Eso es un ejemplo claro de sistema probabilístico.
Queda dudas de la mosca. La mosca, bueno, ahí se refiere al vuelo de la mosca, ¿tá? En el sentido de que predecir el comportamiento del vuelo de una mosca, digamos, tiene toda una serie de factores muy bien conocidos, de atractores que estimulan el desplazamiento, pero también hay una serie de componentes en ese vuelo que son respuestas totalmente adaptativas, que la mosca, en función de, bueno, si comió unas horas antes o no comió, o el percibir otros estímulos, etcétera, algunos de los cuales conocemos y a veces otros desconocemos, genera que, bueno, también en algo tan simple termina siendo un sistema probabilístico. La siguiente. Ahora les voy a pedir que saltemos al slide número 107. ¿tá? En el slide número 107 nosotros vamos a ejemplificar con casos bien concretos toda una serie de conceptos que ustedes tienen en este PowerPoint. Por ejemplo, lo que son entradas, lo que son salidas, qué entendemos por retroalimentaciones, cuáles son las interacciones entre los elementos, etc. Por ejemplo, acá ustedes están viendo un sistema. Y un sistema que básicamente es una propuesta para analizar la sostenibilidad económica de sistemas que se denominan socioecológicos. Son sistemas estos que se originan en la interacción entre sistemas naturales y sistemas humanos. Bajemos a tierra con un ejemplo bien concreto. La pesca artesanal es un sistema socioecológico. ¿Ah? La ganadería sobre el campo natural es un sistema socioecológico. Ahí están interactuando distintos, ahora, subsistemas al mismo tiempo. El ecosistema natural, los sistemas sociales, los sistemas económicos, obviamente definidos en forma muy laxa. ¿Ah? Este es un trabajo de Ostrom, Elinor Ostrom, que por sus contribuciones en este campo y en el área de la economía recibió su premio Nobel hace unos años atrás. ¿Ah? La siguiente, fíjense qué interesante. Nosotros, por ejemplo, cuando iniciamos la primera clase, también representamos un sistema socioecológico con el esquema que aparece en la parte superior, ¿no es cierto? Ahí tenemos dos subsistemas interactuando entre sí. Uno son los ecosistemas naturales a la derecha y otro lo que llamamos sistemas humanos en su sentido más amplio. Acá entran los aspectos sociales, económicos, culturales, religiosos, etc. Y estamos analizando una serie de interacciones muy simples, que es, bueno, cuáles son las acciones y las intervenciones de esos sistemas humanos sobre los ecosistemas. ¿Ah? Piensen en pesca, cosecha de agua, cultivos, etc. Y a su vez los sistemas naturales nos proveen de una serie de servicios que explican no solo la sobrevivencia, sino el desarrollo de las sociedades humanas. ¿Ah? Pero fíjense en el diagrama de abajo. En el diagrama de abajo también es un esquema de un sistema socioecológico. Y ustedes dicen, bueno, pero estamos hablando de lo mismo y hay estructuras tan diferentes en estos sistemas que son ambos sistemas socioecológicos. Y esto es bien interesante. ¿Significa que uno es mejor que el otro? No. Uno puede ser más funcional para describir de qué se trata un sistema socioecológico en la parte superior, y este segundo esquema es muy útil cuando uno está tratando de analizar aspectos económicos de un sistema socioecológico. Y esto retomo un punto que vimos la clase pasada, es que el enfoque sistémico siempre es una aproximación, ¿tá? Es un conocimiento aproximado. Eso no quiere decir que hay un esquema de sistema que sea universal y que tenga una buena performance en función de múltiples objetivos o múltiples preguntas. No
Los sistemas, los límites, los componentes que los integran y las interrelaciones son funcionales en la medida de la pregunta o del objetivo que nos establecemos. Elinor Ostrom propuso un esquema muy sencillo para analizar la utilización de recursos y sobre todo de recursos naturales. Y ahí ven componentes como, bueno, cuál es el sistema de recursos, cuáles son las unidades que se están explotando, cuál es el sistema de gobernanza, cuáles son los principales usuarios. Pero en la siguiente diapositiva, fíjense, aparecen algunos atributos claves de cada uno de estos subsistemas. Por ejemplo, tomemos el sistema de gobernanza. Ahí no aparece una lista infinita de atributos, aparecen exactamente 8 atributos que tienen que ver con, bueno, cuáles son las organizaciones gubernamentales, las no gubernamentales, cuál es la estructura de esa red de organizaciones y de actores, cuál es el sistema de propiedad o de tenencia de la tierra, según el caso que estemos analizando, cuáles son las reglas de elección colectiva o constitucionales, etcétera. Seguramente, si este esquema lo ve alguien que viene de las ciencias sociales, lo primero que le va a llamar la atención, bueno, ¿por qué tan pocos atributos en el sistema de gobernanza? Y eso tiene una respuesta bien simple. Estos atributos que se seleccionan para analizar la sostenibilidad económica de sistemas socioecológicos, está considerando aquellos atributos que son claves para explicar la dinámica del conjunto del sistema, no solo la dinámica del sistema de gobernanza. Y eso es importante, y esto nos plantea un gran desafío siempre que estamos trabajando en teoría de sistemas, que son los siguientes. ¿Cómo trazamos el límite del sistema que tenemos que estudiar? ¿Cuáles son los componentes o los subsistemas claves? Todo lo que es fundamental para entender la dinámica y contestar la pregunta que estamos persiguiendo. Y el tercer paso es, bueno, ¿cuáles son los atributos más relevantes de cada uno de esos subsistemas para entender la dinámica del todo? Como ven, son 3 etapas que son grandes desafíos y generalmente los problemas aparecen en las 3 etapas y muchas veces cuando no avanzamos en la forma prevista es porque hay errores en cualquiera de estas 3 etapas. La siguiente. Ahora vamos a ver un caso concreto que he sacado de este libro que se puede traducir como Principios para la Administración de Ecosistemas o Sistemas Naturales. Un libro bien interesante, editado por esos 3 autores que ven ahí, Chapin, Kofinas y Folke, y es muy interesante porque este es un libro que si ustedes analizan, busquen los perfiles de cada uno de estos investigadores, tienen orígenes disciplinarios absolutamente distintos. O sea, acá ven un esfuerzo de síntesis y de construcción interdisciplinaria bien interesante. De este libro tomé el siguiente diagrama. Ustedes, por ejemplo, en una parte de este libro van a encontrar, de este libro y de otros textos, ustedes van a encontrar una frase en inglés que cuando la leí por primera vez realmente no tenía idea de a qué se refería, que es abandonar el esquema Mickey Mouse. ¿Qué quiere decir abandonar el esquema Mickey Mouse? Quiere decir que en esa figura del ratón Mickey, la cara, la cabeza, representa el sistema económico y cada una de las orejas representa las sociedades humanas por un lado y el sistema de soporte de vida de la biosfera en la otra oreja. Son las 3 esferas de la sociedad. Son las 3 esferas. Pero ¿qué es lo que la figura Mickey Mouse es una especie de metáfora indicándonos que el sistema económico es lo más importante y aparecen 2 subsistemas, en este caso las orejas, que
con un menor grado de importancia y totalmente supeditados al sistema económico. ¿Ya? Entonces, eso es una representación esquemática muy simple, tomando, bueno, una figura conocida por todos nosotros, pero es una representación y un esquema muy simplificado, por cierto, de un sistema que obviamente analiza este libro o que analizamos en muchos de los problemas ambientales o los problemas de desarrollo. Y bueno, cuando se nos indica abandonar el formato Mickey Mouse, lo que quiere decir es pasar a este esquema de sostenibilidad donde el contexto o el sistema más grande es la propia biosfera que permite el desarrollo de las sociedades humanas, y un componente de esas sociedades es el subsistema económico. ¿Ah? La siguiente. De este libro también saqué este diagrama, que se los traduje en español, porque me parece que es muy, muy interesante para tratar de bajar a tierra cuando estamos trabajando con enfoques sistémicos, cómo trabajar. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá tenemos un sistema representado por este cuadrado rectángulo que intenta representar un sistema socioecológico. ¿Ya? Pero en este sistema hay una serie de entradas o forzantes externas, lo que muchas veces en la investigación de problemas ambientales se llaman los principales impulsores, ¿no? o cuáles son las principales presiones que tiene ese sistema. Y ese sistema tiene una serie de respuestas. Es decir, el sistema puede persistir en el tiempo o puede desaparecer. Y eso va a depender del conjunto de esas presiones o forzantes externas, pero también de características internas que tenga ese sistema. ¿Ah? Que tienen que ver con la sensibilidad del sistema o su capacidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Tomemos un ejemplo bien concreto. La ganadería sobre campo natural en nuestro país. ¿Ah? Campo natural me refiero a que mayoritariamente se produce sobre campo natural, independientemente que muchas veces la etapa final tiene una serie de subsidios externos de forraje o praderas artificiales, etc. En la ganadería sostenida mayoritariamente por campo natural, aparece una serie de forzantes externas que explican la variabilidad en el tiempo de la producción y determina, por ejemplo, periodos de crisis donde, por ejemplo, desaparecen muchos productores. ¿Ya? Una de esas forzantes externas es la variabilidad en el régimen de precipitaciones. ¿Ya? ¿Por qué es una variable crítica? Bueno, porque las precipitaciones condicionan la productividad que tenemos en los pastizales, y esto a su vez condiciona la capacidad de mantener las vacas o las ovejas o la combinación de herbívoros que estemos manejando. Ahora, la pregunta es, ¿la variabilidad climática va a ser la única forzante externa? Obviamente que no, hay otros factores que están condicionando a este sistema, como por ejemplo, en nuestro país, con todas las transformaciones que hemos tenido en los últimos 10 o 15 años, piensen en la expansión de la agricultura, en la expansión de la forestación, nosotros actualmente producimos la misma cantidad de carne, pero en un espacio menor. Entonces tenemos otra forzante que no tiene nada que ver con el clima, que son transformaciones productivas, pero que también nos condicionan a nuestro sistema. Todo ese conjunto de forzantes es lo que nos caracteriza la exposición. La exposición del sistema o su interacción con el contexto siempre es multidimensional o multifactorial y siempre están en juego varias presiones a la vez. Acá lo ejemplificamos, lo super simplificamos en el caso de la ganadería, pero ustedes ya se imaginarán que acá inciden otros factores como, bueno,
qué pasa con el componente económico, cuál es el acceso al crédito que lo tiene, qué pasa con los problemas de sanidad animal. Piensen nomás lo que nos pasó hace un tiempo atrás con la llegada de la aftosa, etcétera, etcétera. Los criterios de mercado también externos, ¿no? ¿Qué pasa con los con el mercado externo y con su diversificación? Ahora vamos a tocar ese tema en unos minutos cuando empecemos a analizar cada uno de esos componentes. En la producción avícola también en Uruguay está con esas fuerzas externas, ¿no? Que tiene que ver los criterios de otros países que tiene para importar pollo y los criterios que tiene Uruguay para producir, ¿no? Entonces que están muy alejados ambos criterios es lo que no permite la apertura de muchos de los mercados y el desarrollo de lo que es la producción avícola a un nivel, a una escala mayor. Uno de los factores, no es lo que pero uno de los elementos. Es un tema muy importante. De hecho, por ejemplo, más allá de todas las herramientas de protección de mercados, sobre todo en el sector agrícola o en el ganadero, existen un montón de regulaciones en distintos mercados, no solo para asegurar una calidad del producto, sino muchas veces para proteger a los propios productores del país que está comprando. Ahora tenemos una cantidad de nuevos requerimientos que terminan siendo condiciones ambientales, ¿ah? que en definitiva terminan actuando como barreras paracelarias, ¿verdad? Piensen nomás lo que está pasando en la producción de leche, donde comienza a exigirse ya no todo lo vinculado al bienestar animal, etcétera, etcétera, sino, bueno, qué hace el tambero con sus efluentes. Y eso permite acceder a determinados mercados o se te cierran las puertas con los mercados. Todo eso son forzantes externas. Un gran desafío es que muchas veces no identificamos todas las forzantes externas o creemos que algunas tienen un peso muy escaso, limitado en realidad a lo que esa forzante termina condicionando, ¿no? Ahora, fíjense en este diagrama que aquí aparecen una serie de conceptos o términos que seguramente ustedes han escuchado en más de una oportunidad. El concepto de vulnerabilidad, adaptación, resiliencia o transformación. ¿Qué entendemos por cada uno de estos conceptos? ¿Ah? Pasemos al siguiente. ¿Ah? Entonces, para ir repasando los conceptos, cuando hablamos de exposición, estamos hablando de personas, de medios de vida, de servicios provistos por los sistemas naturales, de infraestructura, de bienes económicos, sociales o culturales, que pueden verse afectados, ahí hay un error, adversamente por esas forzantes externas. ¿Tá? Eso es la exposición. ¿Tá? Es todo ese conjunto de forzantes actuando al mismo tiempo y que me están afectando un montón de componentes del sistema. ¿Tá? Nunca es positiva. No, ojo, pueden ser efectos positivos o negativos. Pero eso va a depender, volvemos atrás ahora, eso va a depender de cuál es la sensibilidad del sistema. ¿Ah? Volvamos al ejemplo de la ganadería. Si un ganadero está trabajando con una sobrecarga de ganado en su campo, imagínense con 1.2 unidades ganaderas o 1.4 unidades ganaderas por hectárea, en términos bien simples, más de una vaca por hectárea, va a ser mucho más sensible a un evento de sequía de aquel productor que en promedio tiene menos de una vaca por hectárea. Bueno, eso es sensibilidad, expresado de una forma bien simple, pero ese factor termina condicionando, bueno, qué grado de sensibilidad tengo yo frente a una perturbación. Obviamente la sensibilidad está condicionada por una cantidad enorme de factores, tan enorme que hoy utilizamos términos
que engloban una cantidad de atributos gigantesca, como es por ejemplo el capital humano y el capital natural. Entra una cantidad de atributos de, bueno, qué nivel educativo tiene, qué capacidades de opciones tiene, etcétera, etcétera, vinculado a capital humano. Y bueno, el capital natural se refiere, bueno, qué grado de conservación tengo de determinados ecosistemas, si están muy fragmentados o no están fragmentados, etcétera, etcétera. ¿Ah? Entonces, hay un componente, cuando estamos analizando vulnerabilidad, nosotros estamos analizando esa exposición, ese conjunto de forzantes externas, pero también estamos considerando la sensibilidad del sistema. ¿Ah? Pero no solo estamos considerando la sensibilidad del sistema, estamos considerando otro atributo que es la capacidad de adaptación de ese sistema. Vamos a pasar la siguiente diapositiva y la siguiente. Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad de un sistema, estamos hablando de cuál es la propensión o la predisposición para sufrir efectos. ¿Ah? Acá aparece solo adversos, pero efectivamente podrían ser efectos positivos, pero en ese caso no le llamaríamos vulnerabilidad. No tenemos un término así tan claro para indicar cuando tenemos efectos positivos, tal vez porque sean el menor número de los casos que nos toca siempre analizar o gestionar. En la siguiente, por favor. Incluso los términos de desastre o catástrofe, que muchas veces lo utilizamos de forma muy ligera, tienen significados bien precisos desde el punto de vista de la perspectiva sistémica. Se refiere a alteraciones severas en el funcionamiento de un sistema. ¿Tá? Eso puede ser efectos que terminen, digamos, alterando todo el sistema en su conjunto o una parte del sistema. Piensen nomás en la crisis del 2002 con todo el problema generado en Argentina y todavía la llegada de lactosa. ¿Tá? Evidentemente lo que se afectó de ahí fue una parte, ciertos componentes del sistema, el de comercialización, parte del de producción, pero el campo natural siguió ahí al firme como siempre, o sea, no terminó siendo afectado todos los componentes. La siguiente. Cuando estamos hablando de riesgo, de desastre, esto es un concepto importante, riesgo se refiere a probabilidad. ¿Tá? Siempre el concepto de riesgo implica un análisis estadístico y un establecimiento de probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de riesgo de desastre, estamos hablando de probabilidad de alteraciones severas en un subsistema o en el conjunto del sistema, en este caso socioecológico. La siguiente. Ahora, dijimos que vulnerabilidad es el análisis de la exposición, de la sensibilidad y de la capacidad de adaptación. Entonces, la pregunta es, ¿qué entendemos por capacidad de adaptación? La capacidad de adaptación, en definitiva, es la capacidad de aprendizaje. Y esto se traduce en cuál es la capacidad de combinar experiencia y conocimiento, ajustando la respuesta frente a presiones externas o cambios en la dinámica interna de nuestro sistema. ¿Ah? Hay varios autores que indican que la adaptabilidad ha sido definida como la capacidad de los actores de un sistema para determinar resiliencia. Y esto es bien interesante y vamos a retomar el diapositivo 107, 4 para atrás. Uno más. Fíjense. Vulnerabilidad, adaptación. Esto quiere decir, en términos bien concretos, que siempre que estamos haciendo un análisis de vulnerabilidad, estamos incluyendo 3 componentes fundamentales de ese sistema. La exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. Cuando estamos analizando resiliencia, estamos haciendo un análisis simultáneo de la capacidad de adaptación del sistema y la posible o no transformación del sistema. O mejor dicho, si el sistema persiste o se transforma. Cuando analizamos resiliencia, estamos analizando esos 2 atributos al mismo tiempo.
la adaptación y la transformación o la persistencia. ¿Qué es la transformación? La transformación es cuando el sistema cambia su configuración. Puede cambiar las reglas económicas, puede cambiar el modo de producción, puede cambiar la variabilidad climática, puede cambiar uno o múltiples factores externos, o pueden cambiar varios elementos de la dinámica interna del sistema, o pueden cambiar todo de forma simultánea. ¿tá? Y a veces esos cambios pueden ser no intencionales, o sea, no en respuesta a una acción o política definida o estrategia, o pueden ser transformaciones intencionales. Y acá hay un elemento que nosotros debemos ser bien conscientes. A veces el sistema puede contar con una estructura y un desempeño que entendemos adecuado o en línea con algunos objetivos centrales que perseguimos, y a veces el sistema puede tener una configuración que catalogamos como no deseada. Entonces, ahí la transformación puede ser un atributo que queremos promover, o a veces queremos evitar ciertas transformaciones. Y en ese sentido, a veces la resiliencia es nuestro aliado o es nuestro peor enemigo. Se los pongo con el ejemplo de nuevo del ganadero sobre campo natural. El campo natural tiene una muy buena performance en términos de recuperación luego que pasa un evento de sequía. Todo lo contrario pasa con las praderas artificiales. Luego de una sequía prácticamente desaparecen, quedan muertas y hay que volver a regenerar todo. Ahí hay un elemento que generalmente consideramos positivo: la resiliencia, la capacidad de recuperación que tiene ese campo natural luego de una sequía. Pero miremos otro atributo del sistema. Por ejemplo, el principal drama, o pongámoslo en términos menos drásticos, el principal desafío que muchas veces se procura en la gestión del campo natural es no caer en la sobrecarga ganadera. Ahora la pregunta es, ¿por qué caemos en la sobrecarga? ¿Por qué tenemos más animales de lo que puede sostener el campo? Y sobre todo, eso impacta cuando llegan los periodos de sequía. Bueno, ahí se da una dinámica que está asociado a cómo maneja, entre comillas, la caja de ahorro el productor. El productor, cuando le va bien, compra más ganado, invierte más en ganado, porque toda su vida manejó su caja de ahorro en términos de cabeza de ganado. ¿Por qué sucede eso? Por múltiples factores. Hay factores históricos que terminan incidiendo en esto, como por ejemplo las grandes crisis bancarias y la desconfianza al sistema bancario, entre otros factores. Pero ahí tenemos, traigo este ejemplo, porque ahí tenemos un caso de un mecanismo de resiliencia que tenemos que vencer. Bueno, ¿cómo hacemos para que el productor tenga otros instrumentos para manejar sus ganancias en los periodos favorables y no meta todo el dinero en más ganado que en el próximo ciclo de sequía lo va a dejar dado vuelta o lo puede incluso sacar del sistema? ¿Se entiende? En otro ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando en condiciones de extrema pobreza, básicamente queremos resolver toda una serie de mecanismos de resiliencia que condicionan la permanencia y la persistencia de ese núcleo familiar o ese grupo en esas condiciones. Ustedes tienen en esta presentación un ejemplo muy interesante del combate de la extrema pobreza a través del desarrollo del microcrédito, otro premio Nobel de Economía por sus contribuciones con el desarrollo del microcrédito y el otorgamiento del microcrédito a mujeres en el caso de la India. Fíjense qué interesante, ¿no? No solo una herramienta económica, sino un análisis muy detallado a quién darle el crédito en el núcleo familiar y por qué se generó una transformación tan grande. Porque esas alternativas permitieron superar los principales mecanismos que
evitaban que el sistema se transformara, que persistiera en el tiempo. ¿Tá? Entonces, para terminar, resiliencia tiene que ver con la capacidad de recuperación de un sistema luego de un shock o una perturbación. ¿Tá? A veces, si el sistema es muy resiliente, persiste en el tiempo, y si vencemos esa resiliencia, el sistema se transforma. A veces esa transformación es algo que buscamos, o a veces es algo que queremos evitar, o a veces son transformaciones que son absolutamente no intencionales, más allá de nuestra voluntad. Entonces, en este esquema muy simple y en esta definición de estos conceptos, fíjense que estamos recurriendo a un enfoque claramente sistémico. Establecemos una estructura del sistema, sus principales componentes, los aspectos centrales que vamos a analizar en términos de entradas, de salidas, de procesos internos, de mecanismos de retroalimentación, porque todo esto que hemos estado hablando de la sobrecarga tiene que ver con procesos de retroalimentación, ¿no? A veces tenemos procesos de retroalimentación que son positivos. Piensen en lo siguiente, lo que nos está pasando a nivel global, con el incremento de la temperatura, se nos están descongelando suelos en las zonas más frías del planeta. Ese descongelamiento lleva a que esos suelos que almacenaron carbono durante muchos años, al descongelarse, empiecen a liberar carbón en forma de metano. Ahí tenemos un efecto positivo. La temperatura se incrementa, se descongela el suelo empieza a exportar carbono hacia la atmósfera. Eso es un efecto positivo, es una retroalimentación positiva. Tenemos otro tipo de retroalimentaciones que son negativas. Tal vez el ejemplo más sencillo es el calefón en nuestra casa. Está enchufado, llega a determinada temperatura, se corta y va a prender cuando alcance otra temperatura más baja. Esas son retroalimentaciones de tipo negativo. Pero le incluimos esta modificación en la presentación. Por favor, actualícenlo. Se lo vamos a estar enviando en las próximas horas para tratar de que todos estos aspectos que pueden aparecer como más abstractos o más teóricos, ustedes con este ejemplo lo pueden bajar a tierra y entender la utilidad y los alcances y las ventajas de la aproximación sistémica. Vamos a pasar. Nosotros hemos estado hablando de... pasa adelante. Quiero llegar a pasa adelante nomás. Fíjense en este diagrama. ¿Eso qué diapositiva es? ¿No te lo dice yo? 120. El diagrama que aparece en el diapositivo 120 es bien interesante. Esto es tomado de un trabajo de taller 3, taller interdisciplinario de alumnos de tercer año de la licenciatura en gestión ambiental. Y esa red, ese conjunto de actores que son estos distintos nodos o símbolos y las interacciones entre sí, lo que nos está analizando, por ejemplo, es la estructura de la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce. Acá aparecen cuáles son los actores y aparecen las interacciones entre los actores. Cuáles son los que interactúan entre sí e incluso con qué frecuencia lo hacen. Esto es una red de actores y nos permite analizar un montón de atributos, ¿no es cierto? Y esto puede ser perfectamente nuestro sistema de análisis. Obviamente nos va a resultar funcional si algunas preguntas son, bueno, ¿qué actor centraliza información acá? ¿Cuál es el que actúa como articulador? Bueno, hay forma de analizarlo objetivamente. La siguiente. Ahora, para terminar, quiero detenerme primero en esta tabla, que es traducida de una tabla de este libro de Principios de la Administración de Ecosistemas, que tiene que ver con aproximaciones conceptuales. Por ejemplo, bueno, muchas veces ustedes van a escuchar, este es un programa que está destinado a disminuir la vulnerabilidad de la agricultura al shock
de la variabilidad de los precios externos, o a la variabilidad climática, o a la combinación de estos factores. Bueno, cuando estamos hablando de que mi enfoque va a ser en la vulnerabilidad, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de cosas muy precisas. Primero, que conozco muy bien cuál va a ser los cambios en los controles externos o en esas forzantes externas o impulsores de cambio, como quieran llamarlo. Además, esa estrategia implica claramente ya estoy explicitando cuáles son los mecanismos que yo estoy considerando, ¿no? Que básicamente va a ser la exposición y sensibilidad del sistema y adicionalmente la capacidad de adaptación y resiliencia. Fíjense, cuando digo voy a trabajar desde una aproximación de reducción de la vulnerabilidad, ya estoy diciendo todo esto. ¿Ah? Pero hay que conocer el alcance del término y ser precisos. Si yo estoy hablando de capacidad adaptativa, es decir, bueno, yo voy por una estrategia que quiero promover la capacidad adaptativa, ahí estoy parado en una aproximación que tiene un supuesto que es importante, y es que una parte del cambio de esos controles pueden ser conocidos, pero hay una parte que son desconocidos, a diferencia de este caso donde son todos conocidos. Entonces, en algunos contextos se justifica plenamente ir por una estrategia adaptativa o una estrategia de vulnerabilidad, dependiendo del conocimiento que yo tengo del cambio de las forzantes externas. ¿Ah? O en contraposición a todo esto, yo a veces puedo tener muy claro cuál es la configuración del sistema al que yo puedo llegar. Por ejemplo, si ustedes miran el programa del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, tratando de asegurar la permanencia en el tiempo de productores ganaderos familiares con un sustento importante de la producción sobre campo natural, bueno, ahí hay un cambio direccional bien claro, ¿verdad? Un cambio direccional o una configuración que yo entiendo es la favorable en términos productivos, de comercialización de la carne, de tenencia de tierra, de tener gente en el campo y evitar desplazamientos a la ciudad, etcétera, etcétera. ¿Ah? La siguiente. Ahora, quiero cerrar con esto para que no se vayan con la idea de que el enfoque sistémico es la resolución a todos sus problemas. El enfoque sistémico tiene sus limitaciones y es muy bueno explorarla. Y justamente la última lectura, el último diapositivo que les indica una lectura que está en español de una investigadora colombiana, resume muy bien las críticas y aquí las resumimos. Adelante. ¿Ah? Pasa nomás. ¿Ah? Una de las críticas es que muchas veces la teoría general del sistema tiene ausencia de elementos formales. ¿De elementos formales con respecto a qué? Por ejemplo, bueno, ¿cómo limito mi sistema? ¿Cómo identifico todos los componentes o subsistemas? ¿Ah? Eso no hay una receta que te diga, tipo cocina, sé tal y tal cosa que te va a ir bien. No. Eso es un procedimiento donde hay que trabajar y hay que generar múltiples alternativas hasta que encontramos la mejor configuración. La siguiente. Es lo que aparece en el segundo ítem. Existe la posibilidad de hacer innumerables análisis de un mismo sistema. Lo que veíamos hoy, un mismo sistema lo podemos representar de muchas formas diferentes de esquema. ¿Ah? La siguiente. Y bueno, y hay siempre está el gran desafío del contexto del sistema, ¿no? En ese contexto, todo lo que queda por fuera del sistema, efectivamente, ¿qué es ese todo por fuera? Y así como tenemos un problema para establecer los límites del sistema, tenemos grandes dificultades para, bueno, dentro de ese contexto, qué es todo lo relevante o lo no relevante. Lo siguiente. ¿Ah? Pero acá me quiero centrar en algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la perspectiva, el enfoque que utilizamos, nuestro punto de vista, nuestra cosmovisión? Todo esto está incidiendo en cómo terminamos
configurando y analizando nuestro objeto desde la perspectiva del sistema, del análisis sistémico. La siguiente. Por ejemplo, fíjense la perspectiva. Nosotros podemos estar analizando un mismo objeto y simplemente parado en puntos distintos, estamos viendo cosas realmente diferentes. Alguien parado desde acá puede ver que su objeto de análisis es esto, desde la vista frontal, o desde una vista lateral, bueno, pensar que su objeto es de esta naturaleza. O si lo mira de una vista superior, el sistema que está analizando es ese. Nadie está viendo el cuadro completo. ¿Ah? Y eso tiene que ver con la perspectiva de dónde estoy parado yo. Y esto, por ejemplo, en el análisis de los problemas ambientales es crítico, porque uno siempre está parado en una parte del sistema. Uno no está allá en una posición en el espacio o jugando un rol de Dios donde mira todo por arriba, ¿no? La siguiente. Otra cosa es que a veces nosotros, este cuadro es muy interesante tomado de este texto, de esta lectura que le recomendamos al principio, pero fíjense, acá tenemos la misma perspectiva, pero el observador entra en momentos muy diferentes a observar ese pasar del elefante por su ventana. Y la sensación que va a tener el observador, dependiendo si entra aquí o entra aquí, sobre la velocidad de desplazamiento del elefante es totalmente distinta. ¿Ah? En una situación va a decir, qué lento que va el elefante, y en otro de repente dice, qué rápido se me fue el elefante de mi perspectiva, ¿no? Y eso depende ya no de la perspectiva, sino en el momento que yo comienzo a hacer las observaciones. ¿Ah? Y esto nos pasa, por ejemplo, gente que viene trabajando, imagínense, en las comisiones de Cuenca desde el inicio, 10 años atrás, y tiene una perspectiva de cambio que a veces puede ser muy lenta frente a otro actor que llegó hace 2 años. ¿Ah? Y sobre todo si llegó después de la crisis. ¿Ah? La siguiente, por favor. Y lo otro, fíjense, estamos en la misma perspectiva, ¿tá? Pero acá lo que se mueve es el elefante, ¿tá? Qué tanto se acerca a la ventana o qué tanto se aleja, y ahí terminamos percibiendo cosas diferentes. Obviamente estos muchachos son ejemplos muy sencillos, pero nos ilustran todas las variables que están en juego, o digamos todos los elementos que están en juego cuando nosotros hacemos un análisis sistémico. ¿Ah? Como mensajes finales, les recuerdo nuevamente, el enfoque sistémico es un enfoque que nos permite analizar la complejidad. Pero esto no quiere decir que en el enfoque sistémico nosotros no debamos recurrir a todas las aproximaciones reduccionistas y todas las contribuciones disciplinares derivadas del enfoque reduccionista. Gran parte de nuestro conocimiento al momento del día de hoy se ha generado por el enfoque reduccionista. Entonces, no vean esto como estrategias contrapuestas, son complementarias. El gran desafío es el siguiente, es cómo pongo en juego todos esos conocimientos disciplinares para entender entidades de gran complejidad, y sobre todo cuando esos dominios disciplinares son de muy diversa naturaleza. Piensen en las ciencias sociales, económicas, naturales, psicología, dentro de la misma psicología, la psicología social, y así sucesivamente. ¿Tá? El enfoque sistémico tiene muchas virtudes, y una de ellas es que nos permite interaccionar esos dominios disciplinares que tienen sus marcos y sus lenguajes propios. Y sin una aproximación sistémica es muy difícil que esa interacción ocurra. ¿Ah? Y bueno, ya quedó casi 1 hora. ¿Ah? Pero por eso lo resumí, porque si no, si vamos diapositivo